Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y les voy a platicar un poquito de cine, es muy interesante. Bueno, pues siempre decimos que tenemos que apoyar al cine mexicano y más aún cuando tiene una participación de una persona que es yucateca, y esto pues es un gran orgullo para nosotros. Y también es un gran orgullo que estén aquí con nosotros precisamente los creadores del documental que lleva por nombre Ser y No Ser. Les vamos a platicar de qué se trata. Está con nosotros aquí Ana Cristina Barbachano Herrero, ella es productora de este documental Ser y No Ser, la vida de Raúl, un hombre que logró serlo. También nos acompaña Óscar Serrano Cermeño, director de este documental Ser y No Ser. Pues ahora sí que, antes que nada, bienvenidos y muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Elizabeth. Platíquenme de qué se trata. Suena muy interesante la vida de Raúl, un hombre que logró serlo. Así es. Mira, la vida de Raúl es la vida de mi segundo esposo, que en paz descanse, murió en el 2004. Es la vida de un transgénero yucateco que nace niña con toda la mentalidad de un niño y que se manifiesta como tal desde la infancia. En aquellas épocas, finales de los 50, principios de los 60, pues todo esto todavía no se comprendía muchísimo en el mundo, por lo tanto tampoco entre nosotros. Y realmente fue una labor titánica de esta persona chiquita, pequeñita, que durante 20 años estuvo gritando: soy una persona diferente a la que ustedes ven físicamente enfrente. Entonces es la historia de esta persona que se desarrolla en Yucatán, nace en Yucatán, estudia en Yucatán y aproximadamente a los 14 años se va al extranjero, y no es sino hasta que cumple la mayoría de edad, 21, que puede tener ya estar emancipado de sus padres y poder tomar sus decisiones propias, que llega a Stanford, a la Universidad de Stanford en California, y se somete a las operaciones para volverse quien siempre había sido desde pequeño, Raúl. ¿Cómo es que decides ahora sacar este documental? Cuando él muere, realmente una de las características del transgénero es precisamente que no quieren saber absolutamente nada de su vida anterior. Es algo que ellos borran inmediatamente, que sufrieron el tiempo que haya durado, pero que no necesariamente quieren volver a recordarlo. Entonces yo viví 8 años y medio casada con Raúl, dedicada normal como tú, como yo, como el de enfrente, como el vecino, a la vida cotidiana. Pero cuando él muere me llamó muchísimo la atención el estado espiritual en el que realmente se encontraba, habiendo traspasado muchas o casi todas de las barreras que había traído desde niño. Y aunque en un principio realmente me costaba mucho trabajo pensar que quería yo seguir ahondando en el tema, también me intrigaba y decidí investigarlo. Ahora sí que de manera un poquito más personal, ¿tú tenías conocimiento de esto cuando te casas con él? Claro que sí, porque él era una prima lejana cuando yo la conozco en el colegio. Yo estaba en primero de secundaria y Lupe estaba en sexto de primaria, y ahí es donde tenemos algo de contacto. Sin embargo, él recordaba fiestas infantiles y reuniones infantiles desde muy pequeños, y siempre decía que aquella prima que había conocido a los 4 años lo había impactado mucho y se había enamorado de ella. Entonces nunca me lo hizo saber hasta que yo cumplí 41 años y volví a verlo, pero ya como Raúl, y es ahí donde nace el romance. O sea que es un documental que cubre incluso una historia de amor. Pues es un documental bastante interesante, bastante fuerte, y pues es ahora sí que de admiración, ¿no? El que lo llevemos a la pantalla grande y que hayas tenido sobre todo el apoyo de, por ejemplo, en este caso una dirección y toda una producción. Definitivamente es obra de Óscar, porque él realmente me introdujo a este mundo del documental y fue quien me animó y me dijo: en lugar de hacer la investigación tú sola y transcribirla en una computadora en las noches, ¿por qué no grabamos a las personas y que sean ellos los que cuenten la historia de Raúl? Entonces reunimos a familiares, amigos y principalmente, muy importante, porque él ha de recordar y ahorita les va a platicar lo difícil que nos fue que los doctores y las personas de Stanford en un principio aceptaran ser grabados y darnos la información. Tomó 3, 4 días de pláticas intensas, entrevistas entre nosotros sin ningún instrumento, nada más nuestras personas y nuestra confianza, hasta que el doctor accedió a firmarnos todos los derechos y da una información valiosísima. Óscar, platícame qué es lo que más te llamó la atención para participar en Ser y No Ser. A mí me llamó muchísimo la atención
la vida que puede tener una persona que tiene una voluntad como la tenía Raúl para lograr su objetivo de algo tan complejo y tan difícil, y me confrontaba incluso con mi propio morbo y mis prejuicios hacia el tema porque desconocía totalmente. Al comenzar a hacer el documental se rompen muchos paradigmas en mi modo de ver este tema y me empiezo a dar cuenta que teníamos que contar una historia profunda de un tema difícil, polémico, cuestionable, pero sobre todo muy incomprendido, y que teníamos que tratar de hacerlo interesante. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo interesante para que entonces el espectador lo pueda disfrutar y se pueda subir al tema? Es decir, que lo vea y que lo entienda pues de una forma humana. Es decir, vamos a contarte la historia de una persona como tú que tiene algo extraordinario. Ese es el punto, ¿no? Es decir, conoce ambos aspectos de nuestra sexualidad y padeció de un problema que yo y muchos, la gran mayoría, no padece. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto sea interesante para los demás? Contemos su vida, pero que hagámoslo desde un punto de vista de dignidad humana. Es decir, yo no padezco el problema y ¿quién soy yo entonces para juzgarte, ¿no? Podríamos pasarnos ahora sí que todo el programa platicando, ¿no?, del documental. Lo interesante es que la gente vaya a verlo, que apoyen al cine mexicano. Es un orgullo que pues una yucateca esté en esta producción y más que es algo pues muy personal, ¿no? Y que es sobre todo una película, créanme, una película yucateca, porque está hecha en Yucatán, porque los que participan son yucatecos, porque se entregan y hablan de un tema que fue un tema tabú y que fue un tema que podríamos calificar como mito urbano en su época, sigue siendo un tema de bla 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 y de mucho rumor, y porque bueno, queremos más cine yucateco, queremos más cine mexicano, pues apoyemos nuestras producciones y vayamos, y es un orgullo para todos nosotros que se estrene en Yucatán, el lugar de donde salió esta película. Precisamente el día de hoy es este estreno. El día de hoy es la premier, sin embargo, el viernes 4 de diciembre ya está comercialmente para todo público en los cines Cinépolis de la ciudad de Mérida, en EMC de Galerías y en el Siglo